Un abrazo para todos, bienvenidos en este día tan preciosísimo, a este tiempo de comunión y de unidad en el Espíritu. Cada uno de nosotros sabemos que lo que dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Él está la vida y la revelación de esta vida eterna que es poderosa, que es Cristo. Ya terminamos el domingo pasado la serie sobre la fidelidad del Señor y hoy vamos a dar una palabra que puede ser que se convierta en otra serie, porque las profundidades insondables de las riquezas de Dios nos asombran a cada día. Comenzamos con un tema y cuando lo escudriñamos, cuando inquirimos, cuando indagamos, podemos encontrar tanta riqueza. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Vamos a estar hablando en la carta a los romanos, que si usted comienza a leer, amados, es una carta magistral de cómo el apóstol Pablo comienza a mostrar la salvación por la fe y por la gracia. Claro que en los primeros 3 capítulos nos desahucia. Dice, no hay bueno ni aun uno, ni un solo uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están muertos. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, realmente nos trata mal, nos desahucia. Pero en el capítulo 3, versículo 21, comienza su magistral exposición de la obra de la cruz por la gracia y por la fe. Y dice, ¿cuál es pues vuestra jactancia? Si todo lo hemos recibido por la gracia y por la fe, ¿de qué podemos jactarnos nosotros? De nada. Por eso es que por Él y para Él y en Él son todas las cosas. Así que, así comienza el versículo con que vamos a iniciar hoy. El apóstol Pablo, cuando inicia con una conjunción, es mostrando algo muy importante que acaba de mencionar. Por eso dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es vuestro culto racional. Muy importante entender que Dios quiere que podamos entregarnos de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Fíjese que Dios no nos pide para entregarnos a Él que seamos perfectos o que cambien algunas cosas en nuestras vidas. No está diciendo nada de eso. Este versículo es tan hermoso porque no nos condiciona. Lo único que Él quiere es que nos rindamos, que nos entregamos, porque Él sabe que somos débiles y en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Nadie puede cambiarse a sí mismo, nadie puede convencer a otro. Hombre no convence a hombre, es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el verdadero pecado? No creer en Jesús. Esto nos sacude, amados. El pecado es no creer en la solución para la raza humana. No hay
No hay esfuerzo humano, no hay buenas obras, nada nos puede cambiar. ¿Y sabe qué es lo que sucede con la religión? Que nos enseña a poner parches. Ponemos parches en las áreas que pensamos que estamos mal. La religión nos enseña a poner parches en las áreas que pensamos que se ven mal o que proceden mal. Pero la realidad de esto es que toda esa naturaleza es una naturaleza de pecado. Porque ese es el viejo hombre que tiene un solo designio de parte de Dios, la cruz de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, para venir al Señor, Dios no nos pide, tienen que portarse bien, tienen que ser transformados, tienen que cambiar. No, Él solo dice, vengan. Estuve en la universidad con una materia sobre sectas y religiones. Y en todas las sectas y en todas las religiones siempre se pide que el hombre de su propio esfuerzo haga algo para ser cambiado. Pero como esto no es religión, esto es vida, y Dios, el que nos creó, sabe que no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, que somos débiles. Por eso es que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida que nosotros necesitamos solamente está en su Hijo. No la puede encontrar en ninguna religión. Solamente está en Cristo, en su Hijo. Por lo tanto, necesitamos no conformarnos a este siglo. Dice lo segundo que vamos a estar basándonos, este texto va a ser el lema de este mensaje. No os conforméis a este siglo. Siglo en el griego es aion, que significa mundo. Pero no os conforméis ¿a qué? Al sistema de pensamiento de este mundo, que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Oiga, la voluntad de Dios para tu vida es muy buena, es agradable, es perfecta, pero hemos encontrado una religión que nos ha dicho lo contrario. Nos ha mostrado un Dios de juicio, de castigo, siendo que este Dios de amor entregó a su Hijo a la cruz y el juicio vino sobre el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver un poquito la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es donde están los designios, planes e intenciones que por el propósito eterno Dios determinó llevar a cabo en Cristo. Por esto es importante entender que la renovación de nuestro entendimiento es lo único que nos puede transformar. ¿Sabe por qué? Porque si no cambia tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de proceder, no va a cambiar tu manera de vivir. Eso es un hecho, porque los pensamientos van a guiar una conducta. Y fíjese usted que cuando están establecidos en ideologías, en paradigmas, a veces ni pensamos y ya estamos haciendo. Como cuando manejamos el auto. No estamos pensando, tengo que poner primera, segunda, no. Mecanizadamente comenzamos a operar. Por eso es que necesitamos cambiar de naturaleza. Y esa naturaleza ya fue cambiada en la cruz, ya fue clavada esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que se denomina el pecado. Por eso es que Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado. En el antiguo pacto solamente lo cubría y lo perdonaba. Por eso es que cada año tenían que volver a repetir los pecados.
Era la repetición que a Dios le dolía a su oído. Entonces Él, en su eterno propósito, decidió enviar a su unigénito. ¿Qué significa? Único en su género. ¿Sabe qué? 100% Dios, 100% hombre. Entonces, en la voluntad de Dios están sus designios, sus planes y sus propósitos, sus intenciones para llevar a cabo en ese determinado deseo el propósito para nuestras vidas. Por eso es tan importante entender que la renovación de nuestro entendimiento nos transforma. ¿Para qué? Para hacer una expresión práctica de la vida del Hijo. No solamente cuando estemos acá, en todo momento, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, ser esa expresión práctica. Y todos estamos en un proceso. Todos estamos, como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hablando de madurez, todos somos falibles, pero hablando de madurez, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado por Cristo. Y una cosa hago, me extiendo a lo que está delante y me olvido de lo que queda atrás. Entonces, qué maravilloso es poder entender. Porque si nuestra vida va manifestando la expresión del carácter de Cristo, eso es lo que le da culto a Dios de manera práctica. Esa es una adoración genuina, constante, porque ya no es la naturaleza vieja la que se esfuerza por agradar a Dios en algún momento, sino es la expresión de la nueva naturaleza que se nos entregó en Cristo. Por eso es que siempre hablo sobre la reunión. Nosotros venimos a la reunión de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. No venimos al culto, como se nos ha enseñado. Venimos a la reunión de la iglesia, porque el culto está en nosotros. Es un culto diario de adoración a Dios, que no solamente lo calculamos, en 1 hora voy a estar orando, adorando a Dios. Hace un tiempo atrás hablé sobre la oración, que es como nuestro respirar. Usted está calculando, bueno, en 5 minutos voy a respirar. Usted está respirando. ¿Y sabe qué? Ese es ese culto de adoración a Dios continuo, práctico, todo el tiempo. Estamos en oración, aún en durmiendo. Dice que nuestro espíritu está orando. Entonces, esta vida gloriosa es la vida del Hijo en nosotros, que cuando comienza a crecer, a formarse, comienza a manifestarse. Entonces estamos continuamente dándole culto, adoración, rendición a Dios. La transformación es para que se cumpla el propósito de Dios, mas esto se da a través de un proceso, mediante ¿qué? El conocimiento y la renovación de nuestro entendimiento. Amados, esto no es un toque de una vez. Alguien puede orar por ti, sentirte hermoso, te puedes caer todo, pero no te transforma. Por eso es que en esta casa tenemos una visión de la verdad presente, impartirla, ministrarla, enseñarla, junto al balance, para que haya un balance con el poder del Espíritu Santo. Porque el poder está, pero si la verdad no nos es revelada, no vamos a ser libres, no se va a renovar nuestro entendimiento y vamos a ser una iglesia sensorial. Y Dios no trabaja con nuestras emociones, Dios trabaja con nuestro entendimiento. No queremos ser una iglesia sensorial,
Queremos ser una iglesia que conozca la verdad. Y la verdad es la que hace libre. Y la verdad es la que renueva el entendimiento. ¿Para qué? Para que se cumpla el eterno propósito y designio de Dios de ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es mi primer punto, propósito. Entonces, pero antes de esto, yo le pregunto, ¿le gustaría ser transformado? ¿Transformada? Sí, a todos nos gustaría. Imagínese despertarse una mañana desanimado, enojado, con chulupis en la cabeza. Mira lo que te hicieron, mira cuánta gente, cuántos hijos de Dios están varados en el camino, estancados, porque no han decidido perdonar. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Pero cuando Cristo se manifiesta, cuando Cristo se forma, cuando somos conformados a la imagen del Hijo, deja de ser una decisión y se convierte en una expresión. ¿Me entiende, amados? Es como el árbol de naranja, usted planta una semilla, comienza un proceso de crecimiento. Hasta cuando el arbolito está maduro, no puja para dar frutos. ¿O sí? ¿Quién vio un árbol de naranja pujando? ¿Me entiende? Cuando somos niños espirituales, sí, necesitamos tomar todo nuestro corazón para decidir hacer la voluntad de Dios. Pero cuando la vida del Hijo comienza a crecer, a formarse y a manifestarse, ¿qué se manifiesta pues? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la expresión del Hijo. Y eso va a salir de nosotros. Amados, todos los hijos de Dios vamos a pasar pruebas en nuestro carácter, vamos a pasar situaciones de descalificación, de rechazo, de ofensa. ¿Sabe por qué? Porque eso le ofende al viejo hombre, pero al nuevo no. Porque esa es la marca, el propósito eterno de Dios, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué tal despertar un día? Una persona me decía, no sé qué me pasa, pero yo me despierto podrida. Podrida. Pero ¿qué tal despertar un día alegre, gozosa, diciendo, se acabó, no tengo enemigos, bendigo a los que me persiguen, bendigo a los que dicen mal, mintiendo de mí. Le doy gracias a Dios por tener vida, pero no cualquier vida, la vida del Hijo, la vida Zoe, la vida increada, la vida superlativa, la vida de carácter indestructible. ¿Quién puede destruir al que tiene la vida del Hijo? ¿Sabe por qué te digo? La vida física podemos morir cualquier momento. Por eso no vale la pena vivir enojados, amargados, peleando. Pero la vida Zoe tiene un carácter indestructible. Te pueden decir, te pueden hacer, pueden ser infieles, lo que sea. Pero esa vida no se destruye por nada. Esa vida tiene ese carácter indestructible porque pertenece a otro, pertenece a otra dimensión, la dimensión del Espíritu. Por eso vale la pena renovar el entendimiento para ser transformados, conformados
a la imagen de Cristo. El otro día tuve una consejería y me encantó la descripción práctica que pude escuchar de los labios del varón de una pareja que voy a casar este sábado que viene. Este joven tenía, él me lo contó, tenía problemas con el alcohol. Pero ¿sabe qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu lo liberó. Nunca más. El joven ya quiere, no tiene ganas, no tiene deseo. Pero me dijo él, pero luchaba con mi carácter, impulsivo, irascible. Y cuando estaba en esas, cuando se me subió la leche hervida, dice que ya su mente dijo, no, yo no soy esa persona. Yo soy una nueva criatura. ¿Sabe qué? Para mí, esa palabra de este joven me llenó de gozo. Y dije, gracias, Señor, porque están entendiendo. Porque entender es lo que nos lleva a someternos, a rendirnos. Todos estamos en un proceso. Pero entender nos lleva a asumir nuestra nueva naturaleza, lo que somos. El Espíritu Santo hace milagros en un 2x3, puede sanar, puede liberar, pero el carácter tiene que ver con rendirnos, con permitirle a Cristo que se forme en nosotros. Propósito. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Amados, escuchemos bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Usted tiene un destino marcado en el corazón del Padre y la eternidad de ser conforme a su Hijo. El carácter podrido ya se clavó en la cruz. Ahora manifestar el carácter amable, apacible, manso, humilde de Cristo. Todos estamos en ese proceso, ¿sí o no? A veces se nos sale, pero como dijo el joven, y yo lo digo, no soy esa mujer. Esa murió en la cruz. Soy una nueva persona. Y esa verdad, esa revelación se va estableciendo como un paradigma en mi mente, llevando cautivo mis pensamientos a la mente de Cristo. Y ahí se produce la transformación, porque ahí está la renovación del entendimiento. Y Cristo comienza a crecer, a formarse en nosotros. El propósito de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el todo en todos. Todo es en Cristo y por Cristo. Este es el principio de la transformación que se da, siempre se va a dar con la ayuda de nuestro Consolador, de nuestro Paracleto, de nuestro Fortalecedor, el Espíritu Santo. Por lo tanto, la transformación, amados, es una realidad, no una posibilidad. Porque hay gente que dice, no lo creo. ¿Y por qué? Porque hemos visto un modelo de una iglesia que se conformó en sus reuniones solamente
con el poder del Espíritu Santo, con los gritos, con echar fuera a un demonio vencido. Y no preparó sus reuniones para enseñar, amonestar, exhortar e impartir la realidad de la vida de Cristo, la realidad de la vida del Hijo. ¿Estoy en contra de eso? Otros jamás. ¿Por qué? Porque sin el poder, la verdad también se hace muy recalcitrante. Cuando nosotros enfatizamos algo muy repetidamente, también se va a otro extremo y nos volvemos legalistas y comenzamos a mirar por encima a los demás, por encima del hombro a los demás. No puede, no hace, no. No. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para este proceso de transformación. Pero es necesario que los ministros seamos conscientes que vamos a ministrar al pueblo. Lo que el pueblo quiere oír, yo quiero oír, te va a ir bien, este es tu año. Y sí, dice la Biblia, decid al justo que le irá bien. Pero si este justo no sabe que ha sido justificado, no sabe que ha sido ya, que está con un propósito y un destino de la transformación y no renueva su mente, va a ser justo, sí, salvo, sí, pero va a vivir como injusto. Va a vivir en sus fuerzas, va a vivir de una manera mediocre, sin entender el reino de Dios. ¿Sabe por qué el reino de Dios no consiste en comida ni bebida? Sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el Señor Jesús lo habló claramente y lo dijo. ¿Por qué se preocupan ustedes de lo que van a comer, de lo que van a beber, de lo que van a vestir? ¿No ven las aves del cielo que no trabajan, ni cosechan, ni guardan en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No ven los lirios del campo? Que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Si Dios viste a la hierba así, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto les dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué pasa con la iglesia que se quedó sin renovar su entendimiento? Siempre está pidiendo lo que ya es parte de la vida del reino. Señor, dame. Y el Señor dice, hijo, en Cristo te lo di todo. Tienes una herencia. Esa herencia es Cristo. Toma de Él. Pero es que claro, ¿cómo vamos a tomar si no lo conocemos? Si nuestra mente no fue renovada, si nuestro entendimiento se quedó en el viejo pacto, en el esfuerzo humano. Entonces, necesitamos entender que ya estamos marcados por un destino y conocimiento anticipado que Dios tiene para que lleguemos a cumplir aquello que Él se propuso, de ser conformados a la imagen de su Hijo. Dios quiere expresar la imagen de su Hijo en nosotros, sus hijos. Pues en la imagen es donde se proyecta lo que Él quiere expresar. A Dios le interesa la imagen de Cristo en nosotros. ¿Sabe por qué Dios no acepta otra imagen? Porque en Cristo está todo hecho, todo completo, y porque Cristo fue probado y aprobado. Amados, Cristo fue probado y aprobado, aún desde la eternidad. Y cuando se hizo hombre, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben qué? Fue contado como pecador, dice Isaías 53.
pero nunca pecó. Se hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Es que si vemos esto como una religión y no como vida, siempre vamos a estar distantes, fríos, hijos de Dios consumistas, que van al supermercado y sacan lo que necesitan y se van, sin tener comunión con su Padre, sin conocer al Hijo que nos amó, que se entregó y murió, pero también resucitó. Cristo cumplió el propósito de Dios al reconciliarnos y volvernos a Él, dándonos una nueva creación a causa de la justificación. Dios dio al unigénito, que se convirtió en el primogénito para tener muchos hijos como Él. ¿Saben qué? La Biblia dice, de manera que si alguno está en Cristo, no es en, no sé en qué. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amados, podemos despertarnos un día donde en los ámbitos en que frecuentamos, en que prestamos nuestro oído, no venimos solo con la oreja, sino con el oído, para prestar atención a lo que se escucha, a lo que se dice, perdón. Despertamos un día y ya se acabó esa mente de sospecha, de desánimo, de temor, esa mente de control, que la gente se enferma por el estrés, porque todo lo están controlando, todo quieren controlarlo. Un día despertar a la realidad de lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Es glorioso. Entonces dice que Cristo es el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero ¿sabe qué? Dios, en su fidelidad y amor y propósito eterno, dijo, yo quiero tener muchos hijos como mi hijo. Por eso es que no podemos tener la imagen. Yo me parezco a Pablo, porque me encanta Pablo, al rey David. No. Por eso es que es la imagen del Hijo. Porque Dios no tiene imagen, Él es espíritu. Nos está hablando del carácter, el carácter de Cristo. ¿Qué tal un hombre amable, humilde, apacible, pero un líder firme, tremendo, como el rey David, como el apóstol Pablo, que puedan hablar las verdades de Dios, que no se avergüencen de decir, yo creo en Cristo, yo soy un hijo de Dios, que le hable a su generación. Entonces dice Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Jerusalén la celestial es la iglesia. Cuando todo esto acabe, la iglesia va a bajar ataviada como una novia para su esposo Cristo. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Quién es la congregación de los primogénitos? Usted y yo. En Dios no hay hijos segundos, ni terceros, ni cuartos, como era en el antiguo pacto. Por eso necesitamos migrar nuestro entendimiento al nuevo pacto. En el antiguo pacto, los hijos segundos, pobres de ellos, se las tenían que arreglar como sea. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que toda la herencia, toda la dote iba solo para el primogénito. Pero también eso es una figura del nuevo pacto, porque en este nuevo pacto no hay hijos segundos. Dios tiene solo primogénitos. ¿Y sabe por qué? Porque todos reciben la herencia. Cristo murió para legalizar la herencia. Porque
una herencia no es válida mientras el testador vive. ¿Sí o no? Pero también resucitó para garantizar que esa herencia la podamos recibir y administrar. Entonces, ¿por qué administrar? Los niños pequeños no pueden administrar la herencia, pero Cristo murió y resucitó para impartirse en la iglesia, para impartirse en nosotros. Y esa es la vida que tenemos, primero como una semilla, como un potencial, pero a medida que vamos rindiendo la mente y el corazón y vamos permitiendo su dirección, su guía, Él se va formando. Y la formación del Hijo produce la transformación y nos lleva a alcanzar la madurez. ¿Para qué? Para administrar la herencia. ¿Sí o no? Entonces, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Su nombre está inscrito en el cielo. ¡Qué belleza! Los ángeles te conocen. Además hay ángeles asignados para cuidarte aquí en la tierra. Esto es el reino. Esto es la vida de Dios, del Espíritu, la bondad. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tu espíritu es perfecto. Instantáneamente cuando aceptamos a Cristo fue perfeccionado. Pero nuestra alma, en nuestra alma, este perfeccionamiento es progresivo. Por eso necesitamos permanecer. Así que no se me pierda los domingos, por favor. Los extrañamos a todos. Estoy feliz de verlo, doctor querido. Sé que estaba yendo a otro lado con su mamá, pero aquí es su casa. Entonces, cuando entendemos que somos primogénitos, se acabaron los complejos, las envidias. Ese tiene más que mí, ese tiene más que... Ese renovó su mente de repente más que nosotros. Pero todos tenemos lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos a Cristo. Y Él es todo. En Él está todo. Entonces, este propósito también tiene leyes espirituales, principios, para llevar a cabo esta formación del Hijo en nosotros. Lea por favor la carta a los romanos, es muy espectacular. En el capítulo 8, para mí, si solamente hubiera el capítulo 8 de la Biblia, yo sería feliz, porque ahí está todo. Ahí está la obra maravillosa de la cruz. Comienza en el capítulo 7, Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego, lo que se le había formado, la renovación de su entendimiento, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza el 8, porque antes no habían capítulos ni versículos. Comienza diciendo, por lo tanto, no hay condenación alguna para los que están en Cristo. Estar en Cristo es un lugar de descanso, de plenitud, de expansión, de paz, de gozo. Entonces, a través de estas leyes espirituales, que el segundo versículo de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mi segundo punto es proceso. Para que nosotros lleguemos a ser conformados a la imagen de Cristo, para que este propósito se lleve a cabo, este determinado y eterno propósito de Dios se lleve a cabo, no es instantáneo. Es en nuestro espíritu que es instantáneo, pero en nosotros no, es un proceso. No es de venir a una reunión, no es de un toque, es de permanecer en Él, de permanecer confiando en Él, de permanecer como cuerpo
asistiendo a escuchar la palabra, pero en casa también, siendo responsables con nosotros mismos y con nuestra generación. Para llevar a cabo su propósito es necesario el proceso. Aquí es que el apóstol Pablo habla de la transformación. Este proceso práctico no ocurre de manera mágica o instantánea. No se da por algo que sucede una sola vez en una reunión. Por esta razón es necesario la constancia. Es algo progresivo que va renovando el entendimiento al recibir la palabra de verdad. Palabra que instruye y alumbra el entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces aquí el apóstol Pablo oraba por los creyentes, por los hijos de Dios de ese tiempo y por nosotros hoy, porque esta palabra es actual. No es como dijeron los padres del liberalismo, los del 1700 que comenzaron a hallar la palabra obsoleta y la cambiaron. Y ahí por 1700 años estuvimos engañados. Y por eso es que se volvió una religión. Pero por la gracia de Dios levantó hombres y mujeres que volvieron a retomar la verdad de Cristo y ahora se está dando a conocer. Estábamos atrasados 1700 años. Entonces dice el apóstol Pablo, por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, para que os dé la casa que deseas, para que os dé el esposo que necesitas, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Alumbrando qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es tu esperanza, amado? ¿Cuál es nuestra esperanza a la que Él os ha llamado? La cual, dice, levantó a Cristo de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, una esperanza de gloria, una esperanza de poder. Eso es lo que Dios ha entregado para la iglesia. Por eso Pablo no le estaba pidiendo, Señor, que les vaya bien a estos. No, porque les estaba dando las herramientas, les estaba dando la verdad para que desde esa realidad de Cristo puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus hijos. Y podemos estar experimentando, y estamos experimentando esta voluntad que es muy buena. Entonces, según de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es con la ayuda del Espíritu, pero somos transformados en la misma imagen, al mismo carácter de Cristo. ¿Pero cómo se da? De gloria en gloria. La manifestación del Hijo en nosotros, esa es la gloria. Por eso el apóstol Pablo decía, lucho, trabajo, enseñando, amonestando, exhortando a todo hombre. Cuando habla de hombre, habla de humanidad. A todo hombre, para presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Maduros en Cristo Jesús. Entonces, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, es conociéndolo a Él, mis amados. Es mirándolo a Él. Es
rindiéndonos a Él. Que somos transformados de gloria en gloria. No es de un toque, de una vez. Es un proceso. Entonces, mi punto 3. En este proceso, el apóstol Pablo nos muestra 3 acciones. La primera es lo que dice nuestro versículo lema. Por tanto, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí la primera acción de este proceso para llegar a la renovación y a la transformación es rendirnos, es rendir el corazón. Es de una manera integral, rendirnos al señorío de Cristo. No puede haber transformación si no hay rendición. No puede haber renovación si no hay rendición. El rendir nuestra vida es precisamente humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos guíe y nos exalte cuando fuere tiempo. Y el apóstol Pedro lo dice en su carta magistral de Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién te cuida más que Dios, amado? No, yo voy a tener un guardia de seguridad. ¿Quién te cuida más que Dios? Si Dios no guarda la ciudad, dice el Salmo 127, en vano vela la guardia. Nos desbarata todas nuestras estanterías. Rendirse a Cristo es estar dispuestos a obedecer sin argumentos a su voz. Él te va a hablar, Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere. Porque a veces hacemos cosas de buena gente que somos, por el conocimiento del bien y del mal. Bueno, yo voy a ir a llevarle pan. No estoy diciendo que no se haga, pero otra cosa es cuando Dios te dice. Otra cosa es cuando escuchas la voz de Dios. Por ahí antes ya le llevó pan y el pan se, ¿entiende? Entonces, importante atender para entender, para escuchar la voz de Dios. Dios no puede guiar a personas que no se rinden. El rendirse es un culto a Dios, es adoración a Dios continua, como respirar, porque ya es la expresión de la naturaleza de Cristo. La rendición es una decisión de la voluntad de manera sabia, por eso dice culto racional. Pero después, cuando Cristo se forma y se manifiesta, es una expresión espontánea de la nueva naturaleza, de la nueva creación. Y aquí vemos el deseo de Dios, el propósito de Dios cuando nos rendimos. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El padecer muchas veces nos hace bien. El padecer muchas veces nos pincha el globo. Muchas veces estamos tan orgullosos, tan soberbios. Nadie nos tumba de acá, nadie nos quita de acá. Para nuestro mal. ¿Sabe qué dice Proverbios? Antes de la caída es la soberbia. Por eso es que la naturaleza de Cristo es humilde. ¿Y Dios qué hace con los humildes? Dios exalta a los humildes, más a los altivos, ¿qué hace? Los resiste, los mira de lejos. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Fíjese, nos lleva a alcanzar madurez. Afirme. Qué maravilloso estar afirmados. Qué maravilloso es
Qué maravilloso es estar convicto de algo que creemos. Como dijo el apóstol Pablo, por eso es que nada lo movía, ni azotes, ni cárceles, ni te van a matar en Jerusalén, no vayas. ¿Qué hacen molestándome la vida? ¿No saben que no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino a morir por Cristo? Y acabó su carrera con gozo. Y puso su cabeza. En la película Pablo se lo ve. Puso su cabeza sin chillar, sin mezquinarse, porque dijo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y en sus tiempos tan difíciles él decía, pero yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Querían hacerle de todo, despellejarlo, pero él sabía en quién había creído y el Señor lo libraba para cumplir el propósito. Cristo mismo aprendió la obediencia cuando padeció. Entonces, cuando nos rendimos de manera integral en espíritu, alma y cuerpo, nuestro entendimiento es alumbrado y podemos orar con entendimiento. ¿Cuántas veces oramos solo con el sentimiento? Ay, yo siento que este día va a ser nefasto. Yo siento que esta nación conforme va a ser terrible. Yo siento que mi cuerpo está deteriorado. ¿Qué es eso? Orar con el entendimiento es tomar posesión de aquello que ya se nos entregó en Cristo. Y podemos alabar también con el entendimiento. Como dije, Dios no trabaja con nuestras emociones. Dios trabaja con nuestro entendimiento. Entonces, no puede haber transformación sin renuncia. No os conforméis. No toméis la forma de. No te conformes a vivir una vida de abajo. No, eso no es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos de arriba. Los religiosos se conforman a su propia fuerza, a sus estudios, a sus análisis, pero los hijos de Dios no. Y Jesús se lo dijo a los fariseos y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. ¿Por qué de abajo? Porque nunca quisieron aceptar a Cristo. El que acepta a Cristo está en Cristo y está donde Él está. ¿Dónde está Cristo? Dice que nos resucitó juntamente con Él y estamos sentados. ¿Dónde? En lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo? Gobernando. No os conforméis al molde del sistema del mundo, porque el mundo impone un sistema. Se te mete por todos lados. Ahora con la inteligencia artificial es terrible. Te gusta algo y comienza a seguirte todo lo que te gusta y te invade. ¿Y sabe qué nos gusta? ¿Sí o no? Me encanta la música de los años 80. Puse una vez y ahora todo. Digo, Señor, por favor, me está quitando el tiempo. Porque no es malo, es maravilloso. Pero hay tiempo para todo. Cuando nos vamos para el otro extremo, perdemos el tiempo de indagar, de inquirir, de averiguar esta palabra tan poderosa. Entonces, no nos amoldemos al sistema que el mundo impone. Conformarse es no tomar la forma de este sistema de creencias que tiene principios, que tiene valores, que tiene tendencias, que inducen a un comportamiento
generalmente contrario a la voluntad de Dios. Debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos, que son peligrosos. Este sistema tiene una manera de operar en el tiempo a través de diferentes ideologías que, aunque tengan cierta reputación como de duro sacrificio en trato al cuerpo, eso era una religiosidad, una secta con la que el apóstol Pablo luchaba. Los ascetas, ¿qué era lo que decían? No le daban valor al cuerpo. Y fíjese que nos pide Dios, fíjese las sectas, amados. No le daban valor al cuerpo y le hacían sufrir al cuerpo. Lo latigaban, lo ponían en Martín Lutero, lea su historia. Martín Lutero se latigaba y no en los inviernos terribles de Alemania no se cubría con mantas porque eso pensaba que eso era para agradar a Dios. Hasta que conoció la gracia y derrumbó toda la estantería de la Iglesia Católica, clavando sus 95 tesis de la gracia y de la fe en la iglesia de Gutenberg. Tienen cierta reputación, pero solo son filosofías y sutilezas que lo que quieren es desviarnos de la verdad en Cristo. Y esto opera en todos los ámbitos, en la familia, en la política, la economía, la tecnología, la educación, el arte, la música y las modas. A ver, escuche la música, la tendencia de hoy de la música. ¡Qué barbaridad! Obscena, ordinaria. Y eso nuestros jóvenes están escuchando. Pero yo declaro que se levanta una generación de jóvenes apasionados por la verdad que es Cristo, entendidos, que van a ministrar a otros jóvenes. ¿Sabe qué? Lo peor es que nuestras mentes han sido marcadas con información de este sistema de tal manera que nos cuesta soltar. Aunque traiga fatiga u opresión, seguimos agarrando. Es muy difícil renunciar a un paradigma que aparentemente no funciona y nos conviene. ¿Sí o no? No, pero es que a mí me funciona. Pero es contrario a Dios, pero no, me funciona. Aunque te funcione, tu mente y tu alma se obstruyen y se vuelven necios. Necios en cuanto a la verdadera sabiduría eterna de Dios. La Biblia nos habla en Isaías 58:6, la parte B del versículo, sobre soltar las cargas de opresión. En términos espirituales, soltar cargas de opresión implica confiar en Dios y entregarle nuestras preocupaciones, angustias y luchas. Esas luchas que tenemos con la vieja manera de hacer las cosas. Necesitamos reconocer que no podemos llevar esas cargas por nuestra cuenta. Es necesario depender de Dios y entregarle a Él. ¿Qué dijo Él? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entreguemos toda carga, aunque nos parezca que nos conviene, porque al final del día no te conviene. Y lo vamos a comprobar, al final no nos conviene. Entonces, hay un tiempo para soltar algo o a alguien. Pero ahí está la lucha porque nos aferramos y preferimos dejar las cosas como están, porque nos gusta el statu quo, nos gusta la comodidad. Todo cambio produce una crisis interna, aunque sea cambios buenos. ¿Sí o no? Y por eso es que preferimos, ahí nomás, no quiero. Pero ¿saben qué, amados? Nuestra comodidad no es la preocupación principal de Dios. Él está interesado en la formación de Cristo en nuestras vidas. Quiere vernos florecer, producir y dar fruto. Conformarnos a la imagen de Cristo significa aprender
a confiar en nuestro Padre. Y esto está determinado a llevarnos a la transformación por medio de la verdad. Y una vez que la verdad, que la transformación opera, ya es una expresión sin esfuerzo, que se da como respirar. Y aquí dice Romanos 12:2, en otra versión: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, porque así va a cambiar su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, nosotros somos renovados. Este es mi tercer punto: renovar. Renovar por medio de nuestro entendimiento. Somos renovados al entender la palabra, no con el fin de conocer más versículos o ser más elocuente cuando hablemos, no, sino con el fin de que el entendimiento nos lleve a colaborar con el propósito de Dios de ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, lo dice aquí: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es una acción del culto racional sabia: despojarnos, rechazar, renovar nuestro entendimiento con la verdad y vestirnos de Cristo, con la verdad, la mente de Cristo. Una de las cosas que nos impide entender en nuestra mente es lo que cuando ha sido capturada por una fascinación o un estorbo que no nos deja oír. Y aquí tengo mucho más, pero vamos a terminar porque esto lo vamos a dejar para el próximo domingo, pero quiero terminar con algo que es poderoso. Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y este versículo ha sido muy mal entendido. ¿Qué es la vida que debemos perder? La vieja vida, la que no nos sirve, la que no aporta para la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra vida, la que no lleva a conformarnos a la imagen del Hijo. Esa es la vida que tenemos que desechar. Pero muchas veces tomamos lo que queremos oír. Dios dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahora ya no es la ley o los profetas, es Cristo. Y a veces estamos escogiendo. Yo les confieso algo. Cuando era niña, y aún a hoy, no. Cuando era niña era bien mañosa. Entonces me ponía en el plato, ¿y qué hacía? La maña de los mañosos. Cortaba todo, lo esparcía y comía un poquito. Y como no se notaba, esa es la naturaleza antigua, engañosa. Pero así hacemos hoy. Sacamos lo que nos interesa de Cristo, lo que nos hace bien, nos hace sentir bien nuestra emoción, y no es así. Cuando Moisés estaba saliendo de Egipto y Dios le dijo que maten el cordero, le dijo: van a comer todo el cordero. No es una parte, es todo. Todo lo que Cristo nos dice. Necesitamos comer de Él, alimentarnos de esta verdad poderosa. Entonces, aquí Mateo 16, 26 dice: de nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida. ¿Qué vida? Colosenses dice: cuando Cristo se manifieste,
su vida en vosotros. Cristo es nuestra vida. Entonces quiero terminar con una historia cortita de un joven en 1936 en Alemania, que su padre era zapatero. Y este joven le gustaba mucho el deporte. Creció viendo al padre y ayudándole al padre como zapatero. Pero fue a la universidad y se dio cuenta y dijo, no, esto no es lo mío. Volvió y comenzó en la zapatería y comenzó a diseñar zapatos deportivos. Vino la guerra y muchos lo critican por eso, que los presos lo ayudaban para hacer estos zapatos, pero un hombre muy entendido. Y después de un tiempo que levantó esta empresa, se acopló su hermano y él era el que veía toda la parte financiera, pero también la parte logística, con los proveedores, con los contactos para vender su producto. Cuando fue los Juegos de Berlín, a un destacado jugador le ofrecieron sus zapatillas y se hicieron famosas sus zapatillas por tan bien elaboradas, tan cómodas. ¿Y de quién estoy hablando? De una marca reconocida mundialmente. Su apodo era Adi. Adi, y su apellido era Dassler. A ver, lo tengo aquí. Sí, gracias, Señor. Adi Dassler, el hijo de un zapatero. ¿Sabe qué? Comenzaron a innovar de tal manera que todo el mundo aceptó su zapatilla. Se hizo una marca reconocida, registrada. Se hicieron así famosos. Pero ahí, los dos hermanos, ahí entró la pelea, la envidia por los derechos de autor, por los derechos del know-how, porque los dos innovaban en los modelos. Y fue una pelea tal que se separaron. Dice, el que quiere guardar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Estos se odiaban y tal fue así que el hermano mayor hizo lo que es la marca Puma. Entonces se dividieron de una forma así tremenda que se odiaban y no se volvieron a ver nunca más hasta el día de su muerte. Y pidieron que en el cementerio que los iban a enterrar, los entierren lejos el uno del otro. Yo te digo algo, aquí hay muchos empresarios. Vale la pena ganar el mundo como ganaron estos. Adidas hasta ahorita, Puma en un menor, pero también. Vale la pena vivir con todo, pero enojados, peleados, amargados. Cuando no perdonas a alguien, tienes una espina en tu corazón. Se activa el estrés, el cortisol. Y te digo, vives mal. Por eso es que conocer a Cristo es maravilloso. Porque Dios dijo, a Él oíd. ¿Qué habla Cristo? Lo que todos necesitan. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pero cuando resucitó, se presentó a sus discípulos y les dijo, ¿cuál fue el saludo? Paz a vosotros. Nadie te puede dar paz, solo Cristo. Entonces, amados, vale la pena oírlo a Él y rendir el corazón, desalojar, renunciar, soltar aquello que nos capturó la mente y nos tiene las manos ocupadas y no nos dejan recibir lo bueno que es Cristo y lo bueno que ya se nos entregó. Renovar la mente para que se produzca la transformación que es una realidad y ser conformados a la imagen de Jesucristo.